Ahora Vaya, hemos mismo pasado. estáis viendo Sí, la cabecera del Dataflow, ¿no? La pauso y es la que se queda congelada, ¿verdad? Esto era así. sí, hemos pasado, nos están oyendo ya la gente que está, ¿vale? Vale. Sí, estamos viendo tu pantalla, Antonio. La de RevTool, la Sí, congelada. sí, Vale. Dame un segundito y ya lo dejo todo listo. exacto. Y vale, ahora ya estoy en dinámico. La cámara voy a ocultarla porque la verdad es que no me aporta mucho. Vale. ¿Ok? Sí, dame un segundito que No, oculto. esperamos 5 minutos, ¿eh? Os quito las cámaras y las volvemos a poner en 5 minutos cuando empecemos. Vale, ok. ¿Ok? Venga, hasta ahora. Hasta ahora. Ahora.
Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar el webinar. Ahí, Chema, te pongo también la cámara y empezamos ya. Muy bien. A la hora en punto empezamos. Bueno, yo soy Daniel, estoy coordinando el webinar de hoy, soy de tecnowebinars.com. Os doy un par de apuntes logísticos. El webinar durará en torno, bueno, lo que es la presentación en torno a unos 40-45 minutos. Luego tendremos un turno de preguntas. Os animamos a todos a participar. Ya os diré cómo. El webinar se está grabando y recibiréis la grabación íntegra pasadas 24 horas. O sea, mañana mismo tenéis el link a la grabación. Ya sabéis que hoy vamos a hablar de el Business Intelligence aplicado al sector de los hoteles, todo lo que tiene que ver con el Revenue Management. Y tenemos ahí a Antonio y a Chema. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, buenas tardes a todos. Bueno, Buenas tardes a todos. os escuchamos perfectamente. Antonio, ¿tienes la presentación? Recuerda darle al play. Vale, decidme si me cambia de pantalla y esa es la confirmación. Sí, ya se está moviendo, Perfecto. Pues ¿Sí, bien? todo vuestro, yo os veo en el turno de preguntas. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Hacemos una pequeña introducción de qué es RevTool y por qué sale, y qué es esto de RevTool by Hotel Data Flow, y especialmente qué es esto del RMS 360, ¿vale? La idea que teníamos inicial a la hora de montar el proyecto era tener en una única herramienta todo el flujo de datos automatizado para que no haya que manipular Excel, etcétera, etcétera, y sobre todo que esa herramienta nos permitiera integrar tanto los datos internos de la organización como datos externos. Para la parte de análisis, todo lo que se ha hecho hasta ahora, poder detectar correcciones y que no se repitan en el futuro, como estrategias a tomar de hoy en adelante. Entonces, en la parte interna de datos, básicamente lo que tratamos es, por un lado, de analizar el producto que estamos comercializando, todas las variantes de habitaciones, todas las variantes de pensiones, etcétera, etcétera. Por otro lado, entender la conducta de compra de nuestros clientes. Podemos tener lanzadas 32 variantes del producto y a lo mejor solo 5 de ellas son las que realmente tienen éxito. Entender muy bien la distribución de canales y si está balanceada o no, es decir, si solo estamos focalizando la venta a uno de los intermediarios o si bien está balanceada y podemos evitar riesgos a futuro. Analizar también el ritmo de llenado. Tan malo es vender pronto como dejar mucha venta para el final. Se tiene que ir analizando a partir de datos históricos y del comportamiento del mercado cómo está funcionando para poder optimizar esa distribución de canales, ese lanzamiento de productos determinados y ver a qué ritmo se van llenando y si están entrando en las condiciones óptimas. Todo esto es lo que tenemos en la parte de análisis interno y ahora para poder dar pasos hacia el futuro necesitamos también incorporar datos externos para poder elaborar, como se indica en la diapositiva, una estrategia de pricing lo más óptima posible. Para esa estrategia no solo alimentamos datos internos, sino que también tenemos que monitorear al concept, porque entre otras cosas nos va a dar pistas de cómo está nuestra reputación con respecto al resto y qué elasticidad del precio tenemos en el mercado donde tenemos colocado el hotel. También necesitamos controlar las disparidades. De nada sirve que nos esforcemos en el precio si después nuestros intermediarios nos la están jugando. Y finalmente, intentar colocar el producto a aquel cliente potencial en cada momento. ¿De qué nos sirve tener un producto si no llega al cliente final? Estas son las fases o los módulos o los orígenes de datos que componen RevTool, como un RMS 360. RevTool solo toca la parte comercial y Hotel Data Flow es el producto integral que además de todo el análisis comercial incorpora las ventas una vez el cliente ya está en casa, de los diferentes puntos de venta, el comportamiento de los costes, del departamento de compras, personal, etcétera, etcétera, para de una forma integrada poder saber en última instancia qué margen de beneficio estamos obteniendo, por ejemplo, por un cliente que entra por Booking en pensión doble en pensión completa, teniendo en cuenta no solo lo que ha pagado en origen, sino también lo que genera dentro del hotel y todos los costes que se le pueden asociar. Pero bueno, hoy hablamos de RevTool, que es el módulo de RMS por pago por uso, y si queréis empezamos con él.
Para intentar amenizar lo máximo posible la presentación, lo que vamos a hacer es, yo me encargo, haremos un recorrido por los diferentes paneles de la herramienta. Yo me encargaré de explicar el alcance técnico, ver cómo funciona cada uno de los paneles, y Chema Herrero, por supuesto, que es el especialista a la hora de interpretar los resultados, pues sobre este caso práctico nos dará 4 pinceladas para que sepáis hasta dónde podemos llegar a la interpretación de los resultados y ver dónde podemos detectar oportunidades de mejora. ¿Te parece, verdad, Chema? Perfecto. Vale, pues ok, si queréis, en este primer panel, que es de visión global, lo que queremos hacer es, o el objetivo es dar una visión global de cómo está el negocio. Ahora mismo lo que, bueno, de tal forma que también podamos llevarlo a un análisis atomizado, ¿vale? Los filtros que tenemos en la parte superior son los que condicionan el recálculo de los datos que tenemos en la parte inferior. Tenemos la selección de hotel u hoteles, si es una cadena hotelera. El mes de estancia, ahora mismo estamos analizando julio, pero si lo desmarco tendríamos la foto del hotel para todo el año. Vamos a hacer el caso práctico sobre julio, más que nada porque ya hay suficientes malas noticias como para que ahora nos centremos en analizar un mes de abril, tampoco es necesario. Y luego, al seleccionar julio, si os fijáis en la parte de segmento, agencia, habitación y pensión, se clasifican cada uno de los componentes en función de su peso. En este caso, en julio, el segmento OTAS es el mayoritario para las ventas que se llevan en el hotel a la fecha. El cuadro central lo que hace es comparar cómo lleváis las ventas a día de hoy con respecto a cómo iban el año pasado a la fecha. Y en este punto, sobre todo, recalcar que analizamos lunes o que comparamos lunes con lunes y martes con martes, no por día de calendario. Y en la parte de abajo están los KPIs principales desde 4 perspectivas. Lo que llevas vendido contra lo que has presupuestado, lo que llevas vendido contra el año anterior, el forecast que calculamos automáticamente y cada día proyecta nuevos resultados contra el presupuesto, y el forecast contra el año anterior. A partir de aquí, Chema, si quieres comentar algo sobre los resultados, adelante. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Gracias por sumaros al webinar de hoy, que tiene doble mérito con la que nos está cayendo dentro del sector, ¿vale? El que podamos trasladarnos y pensar en un RMS y pensar en cómo optimizar el ingreso, ¿eh? Estoy seguro de que a futuro, más allá del mes de mayo, es absolutamente necesario que nos fijemos y que sigamos no bajando la guardia y manteniendo el trabajo a medio y largo plazo con herramientas como RevTool, ¿vale? A partir de ahí, y reforzando lo que estaba diciendo Antonio de qué es lo que se plantea en la herramienta, lo que hemos planteado es justamente el análisis de los 5 KPIs principales de cualquier estrategia de Revenue Management, que son el producto, la segmentación completa, muy importante el uso de la segmentación. Le damos muchísimo peso dentro de todos los paneles que vais a ver dentro de RevTool, porque el poder filtrar y bajar a la segmentación y dentro de la segmentación a la subsegmentación que suponen cada una de las cuentas nos parece básico. El poder hacerlo además por tipología de producto, por las habitaciones, conociendo el ingreso que nos aporta cada uno de ellos e incluso la posibilidad de encontrar la rentabilidad que nos puede ofrecer cada una de ellas si lo mezclamos con el apartado de costes que tiene una herramienta como Dataflow. Y por otro lado, la parte de régimen alimenticio, ¿vale? La parte de régimen alimenticio, por ejemplo, para los hoteles vacacionales está muy bien, sobre todo para aquellos hoteles con los que tenemos más de un régimen alimenticio, el poder focalizar el share que estamos teniendo en cada uno de los meses en según qué régimen alimenticio y poder distribuir pues únicamente, por ejemplo, unas medias pensiones cuando lo que queremos hacer es subir ese consumo de media pensión versus el alojamiento y desayuno, o hacerlo en pensión completa y no tanto en media pensión. Al final es una de las posibilidades que da la herramienta. En este caso, lo que estamos visualizando es la parte del mes de julio. Es una visión rápida, general, fantástica para poder ver dónde estamos, cómo nos encontramos con respecto al same day last year, ¿vale? Con los principales KPIs con los que estamos moviéndonos, es decir, el número de reservas, las room nights, la ocupación, las estancias, el ratio de ocupación, también una variable muy importante, sobre todo en los hoteles vacacionales, el ADR por packs, el ADR por habitación que tenemos y el RevPAR y con ello también la producción. Vemos los diferenciales en todo momento con respecto a la misma fotografía que tenemos del año anterior, de tal manera que es algo súper rápido a la hora de poder analizar y ver si estamos fallando o trabajando mucho en la parte de ADR o estamos centrándonos en la parte de room nights. Aquí, como
como podéis ver, tenemos un diferencial en la parte de ADR, que está dentro de lo que es normal para este mes de julio en ese hotel que tenemos de ejemplo. Sin embargo, tenemos una ocupación superior, lo cual nos daría la posibilidad ahora mismo de mantener una estrategia alcista en la parte de pricing, porque bueno, estamos en una situación casi un 12% por encima del siguiente de la year y sin embargo 3,90 por debajo del precio medio. La estrategia sería clara, la de subir la estrategia de pricing para que pudiéramos repuntar en la parte de precio, dado que en este caso el nivel de ocupación sería más que óptimo. Y en la parte inferior, una cosa fundamental también es la visión que tenemos tanto del on the book real que tenemos con respecto al año anterior, ¿verdad? Y también contra el forecast que se carga automáticamente. Todos los hoteles con los que está trabajando RevTool, incluso en BRevenue, que es nuestra herramienta principal, utilizamos esta visión rápida para saber dónde estamos en cada uno de los hoteles. Además, la posibilidad que tiene el filtro, como ha dicho bien Antonio, es que puedo marcar un trimestre, un cuatrimestre, puedo juntar los días, es decir, no me cambia el formato que tengo de informes, como veis, y sin embargo sí que me está sumando, me está haciendo la suma del trimestre que quiera o de los filtros que desee para poder controlar. Quiero saber, por ejemplo, en este trimestre, este julio y agosto, quiero saber, en el caso de las otras y en este caso Booking, cuánto me está facturando, el peso que tiene con respecto a mi venta directa o mis principales top sellers. Entonces, al final es una visión rápida, súper completa, desde la que podemos tener toda la información de lo que está pasando en el hotel. Bien, si queréis, como veis, es una tónica que vamos a ir viendo en los diferentes paneles. Todos los segmentos, además de aportar información, condicionan el resultado de los cálculos, ¿vale? El siguiente panel es el de alertas y técnicamente para lo que lo utilizamos es para detectar dentro del mes o meses que estemos analizando en qué momento o qué segmentos y en qué días ya nos dan una alarma de que están cayendo en ventas. Es decir, estamos analizando las ventas en la última semana, cómo han ido con respecto a la misma semana del año anterior, las noches, en este caso, las que llevamos acumuladas hasta el día de hoy con respecto al mismo periodo del año anterior, el potencial de noches para vender según nuestro forecast y hacia dónde estima el forecast que va a terminar cada uno de esos días por segmento con respecto a cómo terminó el año anterior. Todo esto visto para noches, ADR y producción en consecuencia. Seba, Sí. si quieres añadir algo de este panel. Simplemente que es un sistema de alertas muy potente, sobre todo para ver lo que os decía antes, la parte de segmentación. O sea, es importante saber qué segmentos están cumpliendo con lo que estamos esperando con respecto al año anterior en cada uno de los meses y las desviaciones posibles que surjan, especialmente con aquellos que tienen un average booking window demasiado largo o alto y que nos van a dar la posibilidad luego después de buscar otros segmentos donde poder complementarlos. Entonces, el sentido de estas alertas es el poder fijar ya qué fechas o qué segmentos son los que se están viendo afectados. Control diario. En el caso de control diario, lo que analizamos es, por un lado, las ventas del día, las que hemos tenido antes de ayer, número de ventas, el ADR que ha supuesto, el room revenue en este caso y la tasa de anulaciones de haberla habido, únicamente en el movimiento del último día, con el top agencias que han vendido. Y a partir de ahí una vista del mes en curso y a 3 meses vista de todos los escenarios comparativos posibles. Este panel de control diario, para este análisis lo tenemos replicado, pero con un control anual que os muestro ahora mismo. En lugar de a 3 meses vista, lo que ofrece es la información a los 12 meses del año. Vais a ver que hay ciertos paneles que requieren un poco más de tiempo de carga, porque lo que estamos haciendo es forzando la máquina hasta cierto punto. Estamos buscando datos del pick-up, la venta que ha habido del último día hasta hoy, siempre en los ratios de ocupación, ADR y revenue o producciones. Mostramos después las on the books, mes a mes, para esos mismos 3 KPIs, cómo estábamos el año pasado a la fecha y la comparativa, qué presupuesto hemos establecido para cada uno de los meses, las on the books que llevas versus el presupuesto para saber qué te falta para llegar a presupuesto, los datos del año anterior ya cerrado. Aquí ya introducimos el cálculo de nuestro forecast
y comparamos el forecast, que es hacia donde estimamos que va a acabar cada uno de los meses con respecto a cómo acabaron el año anterior, y luego obviamente pues cruzamos también el forecast, que es hacia donde estimamos que va cada uno de los meses con respecto al presupuesto que habíamos establecido. Creo que es especialmente útil para vosotros, ¿verdad, Esteban? Sí, porque es la visión completa del año, tanto la previa, que es un resumen de 3 meses, digamos que es el corto plazo, es un sistema de reporting que utilizamos mucho, sobre todo para que parte del equipo esté enterado de la situación donde estamos, es decir, comercial, la dirección comercial, algunos otros departamentos, pues que sepan sin tener que estar entrando en el análisis que suponía la visión global, el poder ver en todo momento cómo estamos con respecto a los principales KPIs de control de la estrategia de revenue y de los ingresos de la web. En la parte de control de eventos, cada usuario del sistema tiene una plantilla para descargar en Excel y cargar los eventos que considere más relevantes dentro del negocio. Esta plantilla lo que permite es combinar fechas que no están necesariamente relacionadas entre sí. Iba a decir la Semana Santa, pero no sé si es muy buen momento. Otras fiestas u otros puentes que tengamos a lo largo del año, o festividades, etcétera, etcétera, darlas de alta para poder comparar la evolución de las ventas de este año con respecto al año anterior sin que necesariamente haya un vínculo en esas fechas, ¿vale? En el caso de ejemplo, lo que hemos establecido es, hemos partido la semana de los Sanfermines en el primer fin de semana, que es el de inicio de las fiestas, y el segundo fin de semana, que es ya la fiesta grande y la finalización, ¿vale? Para cada uno de ellos, lo que se ha hecho en la plantilla es cargar para el primer fin de semana las noches que van de viernes, sábado, domingo y lunes, que en el año 2020 se corresponden al 3, 4, 5, 6 de julio, y el año 2019 fueron el 5, 6, 7 y 8. Seleccionándola, podemos analizar por segmento y habitación para cada uno de los días cuántas noches llevamos versus cuántas llevábamos en el mismo escenario del año anterior, es decir, el comparativo a la fecha, en noches, precio y producción, más visualmente cómo van las noches, y en el cuadro de arriba a la derecha la referencia de cómo terminaron el año anterior, es decir, cuánto llevamos vendido, que son 30 para el lunes, y el lunes acabaron vendiéndose 55 habitaciones a 2,81. Este slide o este panel es el panel de los hot dates. Para que lo entendáis, al final tú puedes definir todos los hot dates, tanto naturales porque son eventos, son festivos y, como dice Antonio, no tienen por qué ser o estar dentro de la misma fecha o incluso del mismo mes. Y lo que sí es importante es poder controlar la distorsión que se va a originar casi necesariamente. Es decir, si coincide una Semana Santa en el mes de marzo y la otra en el mes de abril, pues es importante que podamos hacer la comparativa de esas fechas porque realmente es lo que queremos, digamos, que controlar. Es decir, una fecha la equivalencia con otra. Tú ponías el caso de la Semana Santa. Si finalmente, por ejemplo, Semana Santa en Sevilla se traslada, como parece ser, al mes de septiembre, será interesante el poder ver cómo funcionó o cómo funciona en el mes de abril y poder ir viendo el rendimiento que nos va a estar produciendo para septiembre, que es, bueno, pues que no está en el histórico, no lo controlamos, y poder ver si realmente tiene una curva de demanda que sea similar. En ferias como, por ejemplo, la Mobile, o en ferias como Maderalia, como Cebisama y demás, es una fórmula de no tener que ir al pick-up de esos meses, que también lo puedes hacer, pero es una manera más rápida de ver realmente dónde están las comparativas y cómo voy con los días en los que me estoy jugando gran parte del presupuesto anual. Y en el caso de los vacacionales, se puede blindar no solamente la fecha de 3 o 4 días, sino una quincena como la quincena de agosto o la segunda parte del mes o la primera de julio, para poder ir más rápido a ver los análisis y poder ver los diferenciales, ¿vale? Es para lo que estamos. Este análisis, como comentábamos antes, lo podemos bajar a nivel de segmento, quién lo está vendiendo, y a tipo de habitación también, ¿eh? Siempre bajamos o procuramos bajar siempre o mostrar un informe agregado que luego el usuario pueda navegar hasta el mínimo detalle. En la parte de ocupación global es muy visual, seguimos con el mes de julio y lo que estamos viendo es día a día del mes qué ocupación tenemos a la fecha, y manteniendo el cursor dentro pues ya nos provee otra información adicional como el ADR y la producción generada. Y en el cuadrante de la derecha lo que hacemos es comparar con 4 escenarios. Podemos ver la ocupación año anterior a la fecha, que sería la foto de cómo estabas el año anterior día a día con respecto a cómo estás a día de hoy.
Y aquí va, claro, el año anterior, por ejemplo, el primer día del mes de julio del año anterior cayó en un lunes, pero nosotros lo que comparamos es día de la semana con día de la semana. De ahí que no inicie en el calendario el dato hasta el miércoles 3, porque el mes de julio de este año empieza en miércoles. Aquí lo que tenemos es la foto comparativa, cómo está, sin relacionar, pero sin embargo ya podemos calcular directamente las diferencias. Pulsando en ellas, lo que vamos a ver es para cada día del mes, si vamos por encima de ventas con respecto al mismo día del año anterior a la fecha y manteniendo el cursor encima de cada uno de los días, lo que tenemos es las diferencias de los datos. Otro escenario visual es, sé cómo estoy a día de hoy y quiero saber el forecast, cómo estima que voy a terminar cada uno de los días. Y luego el escenario comparativo, en este caso, sería comparar el forecast hacia dónde cree el sistema que vas con respecto a cómo acabaste el año anterior. También en este caso, al ser diferenciales, los menos son días en los que el forecast estima que vas a acabar por debajo de ocupación con respecto al año anterior, y los saldos, y en los en positivo, los que vas a acabar por encima. Es un panel muy importante, sobre todo para ver rápidamente la cristalizada la ocupación que tenemos en cada uno de los días y para focalizar en cada uno de los meses cuáles son las semanas, los bloques de semana en los que yo tengo que trabajar cada vez más. Es decir, por ejemplo, el tercer bloque de semana de julio evidentemente tiene diferenciales, salvo el día 21 y el día 25, que es el sábado, diferenciales que tengo que trabajar, con lo cual puedo tener una estrategia de ofertas o una estrategia un poco más agresiva en la línea de pricing y, sin embargo, los días de principio de mes, que salvo el domingo, que lo tengo con gran diferencia, pero porque queda ahí un poco aislado entre 6 y 7, que son los días fuertes, en este caso de San Fermín, que es lo que estaríamos mirando, digamos que están más o menos cubiertos o están en la línea de los diferenciales aceptables con respecto a lo que esperamos para ese mes, que era tiempo, y la previsión es la de llenado, porque ya en el forecast se está indicando una ocupación del 96-97%, lo cual significa que prácticamente estaríamos llenos. Esto mismo se puede segmentar por tipología de habitación. Lo digo porque en muchos casos, cuando los productos que tenemos en la base de estándar son muchos, pero sin embargo tenemos una segunda línea de producto de triples o de junior suite y queremos trabajar un yield específico sobre esas líneas de producto, en estos paneles también nos da los niveles de ocupación directo de ese perfil de producto para poder trabajarlo de manera más rápida y más. Correcto. De hecho, si nos fijamos en la habitación del tipo T, calculamos el porcentaje de ocupación de esa habitación. Pues lo que estamos obteniendo es cuántas unidades hay del tipo T y las cruzamos con cuántas vendidas. Y se observa que ya para el 10 y 11 hay overbooking de esta tipología de habitación, mientras que para el hotel en su conjunto, por ejemplo, en este ya prácticamente está en lleno, pero aquí tenemos una ocupación más baja. Si nos fuéramos a navegar a la habitación K, por ejemplo, pues veríamos que su tasa de ocupación debería ser de un 44%. Lo que pasa es que la suma de todas pues nos llevan ese 100%. Es también un sistema para detectar el overbooking interno y tenerlo controlado, aunque lo veremos en otros paneles. Si pasamos al siguiente, que es el forecast diario, aquí lo que hacemos es ya detallar por cada uno de los días del mes cuánto llevas on the books, en noches, en ocupación, en ADR y en producción, y ya el forecast que está recalculando para cada uno de esos KPIs, para que tengas controlado cada uno de los días en función del segmento, habitación e incluso llegando a nivel de agencia, que llevan vendido y hacia dónde apunta el forecast que va. El forecast, hay que decir, yo siempre lo digo, es una herramienta que es un pronóstico que se recalcula cada día, en el que a día vencido dejamos de tener un día de foto para sustituirlo ya por un dato cristalizado. Tiene que servir no como adivino de hacia dónde vas a terminar, sino como indicador clave de dónde tienes que establecer tus medidas correctoras. Porque en el momento en el que vayas implementando tomas de decisiones, podrás ir midiendo, gracias a ese recálculo del forecast, si vas en la línea adecuada de mejorar los resultados que te proponía hace una semana, o si, sin embargo, vas en peora y te ayuda también a detectarlos y poder tomar esas decisiones, ¿vale? Sí, sí. Solo por apuntar lo que estabas diciendo. Muchas veces cuando lanzamos un forecast pensamos que no está vivo o que resulta estático en muchas ocasiones, o más de lo que quisiéramos,
y la realidad es que el forecast que se está lanzando ahí es justamente esto, es el aviso de dónde, el escenario donde voy a terminar, y en nuestra estrategia estará el poder modificarlo a medida que voy modificando mi realidad a día de hoy, mi on-the-book diario, va a cambiar el forecast. Entonces, lo digo porque desde aquí muchas veces, sobre todo en el medio y largo plazo, te da la posibilidad de saber filtrar a qué segmentos o a qué, incluso a qué cuentas son a las que tienes que apretar, o puedes tener más margen, menos margen, para poder cambiar de manera más efectiva la parte del forecast, ¿vale? Correcto. Hay otro aspecto fundamental en la parte de revenue, que es el simulador de grupos. Yo aquí ya os he preparado una simulación, que es una petición de grupos. Bueno, no trabajamos tanto en el recomendar un precio para grupos, porque todos sabemos que las cotizaciones de grupos son muy personalizadas. No atienden a reglas fijas. Entonces, lo que preferimos calcular es un what if. ¿Qué pasaría si introduces un grupo con unas condiciones que crees que puedes vender o que el cliente te está ofertando? En este caso hemos hecho una simulación para las noches de pernoctación del 23 al 28, que es de un jueves a un martes, para 41 habitaciones a un precio por noche de 50 euros. Aquí no se incluyen salas de conferencias ni nada parecido, únicamente la parte de alojamiento y pensión. Entonces, en primer lugar, se identifican cada uno de los días que se han seleccionado y viendo las habitaciones que tienes vacías a día de hoy, te indica si el grupo cabe o no cabe. En este caso cabe, a excepción de 2 días. Estas 4 columnas, noches, ocupación, ADR y producción, son el cálculo del forecast sin tener en cuenta este grupo. Es decir, el forecast está diciendo, oye, tal y como vas, apuntas a estos resultados sin introducir este grupo en estas condiciones. En amarillo recalculamos el forecast y decimos, oye, si yo meto 41 habitaciones, tengo que desplazar habitaciones que el forecast estaba entendiendo que podían venderse a otros segmentos, y qué efecto va a tener en room nights, en ocupación, en ADR y en producción. Las 4 últimas columnas son la variación de si cogemos el grupo o si no lo cogemos porque nos atenemos al cálculo del forecast. En este caso veríamos que las room nights suben cada uno de los días, pero si os fijáis habíamos cotizado 41 room nights y para el jueves 30 solo hay una variación de 30 habitaciones. ¿Por qué? Porque está desplazando o está aprovechando las que hay libres, pero además 11 habitaciones las está utilizando del forecast porque estima que el forecast las estaba asignando a otros segmentos y en este caso pues el grupo las absorbe. Tenemos la variación de room nights, la variación de ocupación, cómo quedaría el ADR día a día si aceptamos ese grupo en esas condiciones y especialmente cómo quedaría la producción. Y aquí, Chema, con estas conclusiones, porque las he preparado para ti, deberías decirnos si coges el grupo o intentas subirles el precio. Hombre, tienes un panorama. Al final, lo que estamos analizando siempre cuando ponemos este tipo de soluciones es no analizamos el coste de desplazamiento, que es una de las preguntas que algunas veces me hacen los clientes, ¿no? Que es, pero entonces me analizas el coste de desplazamiento del segmento que vas a tocar. No hacemos eso. Lo que os estamos proponiendo es el escenario en el que nos vamos a encontrar. Pues ya tenemos un escenario con un forecast previsto. Si metemos un grupo, que es lo que estamos viendo aquí, nos dice cuál es ese escenario nuevo en el que nos vamos a encontrar y saber pues, el nivel de ingresos en los que nos vamos a mover. Prácticamente estaríamos en un número, no he hecho la sumatoria, pero estaríamos en un número muy similar, muy parecido de lo que tendríamos de escenario previo, si bien los diferenciales en precio medio son sustanciales o muy llamativos. Con lo cual, bueno, habría que tenerlo presente porque además tendríamos que gestionar un over de 2 días que tenemos con 6 y 2 habitaciones por debajo. ¿Vale? Entonces, Sí, perdona, termina tú. Digo que esto es conveniente mirarlo, por eso digo que muchas veces, si no tienes este tipo de herramientas, te embarcas en tomas de decisiones de según qué grupos, que luego después te meten en problemas no solamente con la parte de facturación o de ingreso en este caso, sino por la parte operativa de que estamos en over y muchas veces no lo vemos. Eso, y además a mí me sale la vena operativa, ¿vale? Yo vengo de operativa de hoteles y sobre todo si me vas a llenar más habitaciones para apenas generar más producción teniendo en cuenta el incremento de costes que voy a tener, yo no termino de verlo, ¿vale? Pero bueno, eso ya va a la interpretación de cada uno. Nosotros nos limitamos a... también que los grupos también dependen de las necesidades de cada uno de los hoteles y de la estrategia que se tiene. Si el grupo
nos va a aportar un cash directo y tenemos que cogerlo, pues porque es un momento para necesitarlo, pues posiblemente miremos para otro lado con la parte de los costes. Pero bueno, Exactamente. esto puede pasar. Esto puede pasar siempre, está claro. Vale, vamos a análisis de reservas. Lo que hemos hecho aquí, y además lo hemos estado adaptando los últimos días, es igual. A nivel de hotel, segmento, agencia, habitación y pensión, estamos viendo cómo nos entran las reservas por fecha de reserva, en este caso para alojarse durante todo el año. Estamos analizando cómo nos están entrando día a día para alojarse en cualquier momento del año. Aquí podríamos delimitar el análisis a la segunda quincena de mayo, por ejemplo, o al mes de julio, o a 3 días o el último fin de semana de agosto, etcétera, etcétera. Vamos a seguir con este escenario y lo que vemos en la parte de arriba es la gráfica de cuántas nos están entrando día a día en azul y cómo nos entraban el año pasado para la misma fecha de reserva y para dormir en el mismo periodo o en el periodo equivalente. Y el detalle del día a día, especialmente significativo para ver cómo se están moviendo y sobre todo para ver otros ratios de las reservas que nos están entrando, como las room nights, estancias, ratio de ocupación, estancia media, DR y producción. Aunque luego después vamos a ver otro slide, que es otro panel, que es el del page, el del booking page. La verdad es que este análisis de reservas es súper potente para poder ver cuándo hemos empezado o cuándo hemos terminado incluso de vender según qué productos. Pongo un caso, por ejemplo, cuando tratamos de ver, para analizar con respecto al año anterior, si hemos vendido un tipo de producto del que no tenemos mucho inventario de manera muy rápida o muy lenta, el poder buscar una forma, es decir, si nosotros ahora mismo, por ejemplo, filtramos por tipo de habitación, pues no sé, por ejemplo, la K o la T, veremos que la curva cambia, con lo cual eso significa que nosotros podemos analizar si, por ejemplo, de un tipo de habitación Junior Suite, que resulta que tenemos solamente 10 habitaciones, las hemos vendido el final para el mes de agosto y resulta que el mes de mayo he vendido el 100% de esas habitaciones, independientemente de que me quedan habitaciones de la tipología de doble, pues lo habremos gestionado mal, porque ese tipo de producto, que es un producto que me tiene que ofrecer en teoría una rentabilidad mayor, por no analizar el ritmo de venta que tiene específicamente ese tipo de producto, lo estoy mal vendiendo, porque entre esa fecha del mes de mayo y el mes de agosto, todas las búsquedas de ese tipo de producto no serán en mi hotel, serán en la competencia. Y si esa curva de demanda cada vez es más alcista, pues estaré palmando pasta, así, claro. Entonces, este tipo de herramienta lo que nos va a dar es justamente esa visión y encima tenemos la comparativa del mismo ritmo que comparativa con respecto al año anterior, con lo cual vemos si realmente tenemos un salto o no, e clicando sobre cada uno de ellos, podemos ver incluso quiénes son los que están haciendo qué operadores o qué segmentos son los que están implicados en esa venta. Con lo cual, no solamente sé que está entrando un pica de 15 habitaciones, sino quiénes son los que me están produciendo esas 15 habitaciones, que es una cosa también fantástica a la hora de poder llegar al detalle de quiénes son tus operadores que te están vendiendo. ¿Y de cuándo te empezaron esa reserva? La primera reserva, por ejemplo, para esta fecha, si la arrastras hasta abajo, en la parte principal. De enero de 2018, o si quieres, tiramos tabla hacia abajo. Pues eso, el 1 de enero de 2018 es la primera reserva que está entrándome para una fecha ya de 2020 para San Fermín de 2020. Entonces, bueno, pues es importante verlo, cómo me entran, la variación de precios medios, qué tipo de estancias, qué tipo de número de room nights voy generando. Entonces, es una herramienta que nosotros utilizamos mucho y es muy, muy potente, muy potente. Pasamos a patrones de compra y aquí lo que analizamos es del mes de julio en este caso, igual bajando a nivel de segmento, habitación, agencia y pensión, cómo compran o cómo se están comportando los lunes, los martes, los miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo como fechas de estancia. Y luego desplegados todos los lunes que corresponden al mes de julio, martes, miércoles. Y la foto es precisamente lo que llevas on the books y hacia dónde entiende el sistema que vas a día de hoy. Esto, por ejemplo, para los hoteles urbanos, el encontrar el patrón del segmento de corporativo, que es un segmento que te va a comprar en los últimos 3-5 días, el poder saber el espacio que tiene cada uno de esos segmentos, o en este caso el corporativo, para que puedas tener previsión, es muy importante. Es decir, si yo sé que los lunes tengo 25 habitaciones de corporativo o los martes tengo 24 y resulta que me están quedando, pues estoy con 35, 40 habitaciones, tengo que adaptar mi estrategia de pricing
a ese espacio que en teoría voy a tener de segmento de corporativo. Luego será otra cosa si las que me tienen que entrar me entran con tarifa dinámica o con una negociada de empresa o a través de GDS, como sea. Pero siempre el poder saber qué espacios son el patrón habitual que tengo para poder hacer uso de él. Y sorprendentemente la parte de los patrones de compra es algo que a mí me gusta hacerlo visible especialmente, Antonio, y tú lo sabes, porque creo mucho en ello. Es decir, al final, cuando no hay elementos que distorsionan la comparativa de un mes, los comportamientos de los patrones son muy parecidos. Es decir, cuando te indica que tienes 40 habitaciones, la horquilla puede ser de 40 a 43, pero realmente se suelen cumplir. Entonces, es muy importante el poder gastar un poquito de tiempo del día a día del revenue para intentar entender cuáles son los patrones de comportamiento de cada uno de los tipos de segmento y de clientes que tienes en el hotel. Pasamos al Booking Pace, que se convirtió hace no mucho y gracias a Chema en mi informe favorito, ¿vale? Es el fetiche de todos, tengo que decirlo. Entonces podemos bajar a nivel de segmento, agencia, habitación, como siempre, ver un mes o todos los meses del año. Ahora estamos rastreando el mes de julio y vemos por fecha de reserva cómo va creciendo la ocupación día a día. Solo trabajamos con reservas confirmadas. ¿A qué ADR está entrando cada uno de los días? La variación de ocupación de ayer con respecto a hoy y la variación del precio de ayer con respecto a hoy. Aquí tenemos el detalle diario, pero especialmente la gráfica resulta de análisis muy importante. Lo que tenemos por un lado son barras y líneas. En las barras lo que estamos analizando es el porcentaje de ocupación que se va acumulando en función de cómo pasan las fechas de reserva. Es decir, para el mes de julio, a medida que van pasando las fechas de reserva, si os fijáis, así ha ido creciendo el porcentaje de ocupación acumulado hasta el que tenemos a día de hoy. Y lo que lo comparamos es con cómo fue creciendo el porcentaje de ocupación en el mismo periodo del año anterior. La interpretación se la dejo después a Chema. En líneas, lo que tenemos es el ADR acumulado a cada uno de los periodos. No es el ADR al que hemos vendido de las reservas que entraron el 10 de diciembre. No, es el ADR acumulado con todas las reservas hasta el 10 de diciembre. De esta forma tenemos la foto de tendencia del precio conforme a las correcciones que hemos ido haciendo a lo largo del tiempo para pernoctar en ese mes de julio. Y como no, compararlo con la tendencia del mismo periodo, pero con las fechas de reserva del año anterior, para ir contrastando eso, los resultados. ¿Vale? Bueno, el page es fundamental para ver los ritmos de cómo evoluciona la venta en cada uno de los meses. Se activa a través desde el 10%, como está indicado en el sistema, es decir, a partir de la ocupación del 10% se controla toda la evolución día a día de cómo va evolucionando tu situación con respecto a ese mes, julio, agosto, el que sea. Y está muy bien porque además nos da la posibilidad de que cuando sacamos campañas, por ejemplo, con un booking window muy corto de 2-3 días, algún tipo de deal o algún tipo de campaña vía Booking, Expedia, nuestra web, algún tour operador, podemos ver el impacto que tiene tanto en la parte de incremento de room rate, de ocupación, porque os lo está dando cada una de las tomas diarias, así como el impacto que tenemos en cesión, en este caso, de precio medio, ¿vale? Entonces, cuando nosotros guardamos el histórico en nuestros documentos, intentamos analizar cómo nos salieron las campañas del año anterior versus a las que tenemos que lanzar, vemos qué acumulado tenemos en esos 3, 4 o 5 días. Además, la foto que nos aparece en la gráfica inferior, si nos vamos, por ejemplo, a la de 2019, puedo explicar 2019 julio. Vale, ¿qué es lo que me está enseñando aquí? Aquí lo que me está enseñando es el 100% del recorrido desde diciembre de 2018 hasta julio de 2019 de la curva tanto de pricing como la curva de ocupación que tuvimos, ¿vale? Con una bajada de precio medio, como veis, en el final de julio importante, pero que en este caso en una ciudad o en una plaza como Pamplona es lógico porque corresponden, si veis, está metido dentro del propio mes prácticamente, corresponden a la segunda quincena del mes de julio, que es muy difícil tirar de ese precio medio hacia arriba, porque ya no está, en este caso, San Fermines y vuelven a unos precios pues que rondan los 70-80 euros y no se puede mantener la línea de precio que llevábamos, en este caso, en julio, a inicios o finales de junio, que estaríamos en los
140, 140 y tantos euros de precio medio. Es decir, la bajada tiene su lógica, pero los niveles de ocupación son más que aceptables con un 80 y tantos %, viendo todo lo que es toda la imagen. Nosotros lo que hemos visto antes correspondería simplemente a la parte inicial, es decir, a diciembre hasta el mes de marzo, nos quedarían abril, mayo y junio, pero en otros casos iríamos a ciegas, en este caso no, estaríamos justamente en esa parcelita del mes de marzo, ¿verdad? Y nos quedaría todo. Exactamente, esa sería la foto que estamos viendo en la otra parte y este es todo el camino del page que nos queda, con lo cual esto viene muy bien sobre todo también para las propiedades, para no ponernos nerviosos cuando no nos tenemos que poner nerviosos, para saber en qué periodo se está concentrando el mayor pick-up activo, el poder diseñar campañas que nos van a llevar a poder aumentarlo si es necesario porque tenemos desviación de room nights en alguno de los segmentos y tenemos que sacar alguna campaña que refuerce esos picos de entrada de habitaciones. El Page es una herramienta fantástica y muy buena, porque además nos da la posibilidad de ver cómo vamos incrementando día a día los diferenciales, ¿vale? Esta te la agradezco, ¿eh? Sabemos dónde nació. Bien, en la parte de anticipación de reservas, lo que hacemos es verlo con tablas. Seleccionamos el año de referencia y el actual. Ahora estamos viendo julio, pero podríamos analizar, por ejemplo, la última semana de julio o, si queréis, solo el último fin de semana de julio, seleccionando, bueno, los días de la semana, viernes, sábado y domingo. Y en este caso lo que vemos, voy a volver a todo el mes de julio para que sea más gráfico, lo que vemos es, para alojarse en julio, todas las reservas que nos han entrado con más de 7 meses de antelación, las que nos entraron para dormir en 2019 y las que nos han entrado para 2020. Lógicamente, este tramo, ya estando en marzo para alojarse en julio, ya ha vencido, por tanto, tenemos la comparativa. De 5 a 6 meses antes ya no se puede comprar el mes de julio y ahora quedan los últimos retagazos de 4 a 5 meses antes y de 3 a 4, que son los que día a día van a ir modificando estas cifras a medida que vayan entrando nuevas reservas. A medida que avancemos en el tiempo, se irán activando los tramos de anticipación más cercanos hasta llegar al detalle de compra dentro del mes, de 0 a 1 día antes, de 2 a 3 días antes, 4 a 5, 6 a 7, 8 a 15 y 16 a 30. Es decir, desgranamos las compras dentro del mes en periodos más cortos y a partir de más de un mes de antelación hacemos muestras un poco más grandes. ¿Para qué sirve también? Para saber cómo nos compraron el año anterior dentro del mes o en los tramos que todavía tenemos pendientes de activar. Efectivamente, es una visión brutal del average booking window de cada uno de los meses, de cada uno de los hoteles, en el que nos muestra no solamente la compra a medio y largo plazo, sino lo que somos capaces de generar en el pick-up de última hora, que es una variable que normalmente nos cuesta más el poder, la que más incertidumbre nos puede crear. Y de esta manera somos capaces de poder medir, pues que en este caso este hotel son 837 rooms las que hizo el año pasado, además con ratio de ocupación y con el precio medio que metemos en ese última hora, pues para poder saber si llegamos a los últimos 30 días con un diferencial que somos conscientes de que se puede generar en esos 30 días, pues fantástico, pero si no, nos va a forzar a ser muy agresivos en el precio o a lanzar ofertas para poder meter la parte de room night, salvo que llevemos un diferencial en precio medio que nos permita tener ese margen de no querer tener que ir a tanta ocupación sin defender a ADR en su caso. Lo utilizamos y es además filtros por bloque de semana, que también es muy interesante porque hay semanas, como decía, que se comportan, por ejemplo, en el mes de julio, la tercera y cuarta semanas en este hotel es una guerra totalmente distinta a lo que tenemos en la primera y en la segunda semana, ¿vale? Por la antelación, por lo que supone la distorsión de un evento como pueden ser los Sanfermines e incluso por días de la semana que también lo podríamos filtrar. O sea, tenemos toda la información como para poder ir a bajar hasta el último detalle. Incluso bajando, obviamente, a nivel de segmento y agencias, ¿vale? Seguimos con el análisis de intermediarios. Aquí lo que tenemos es un calendario del año anterior, por meses de estancia, las room nights con las que se cerraron, en este caso, todos los intermediarios, el año en curso hasta la fecha, hasta la última reserva, que entró el 15 de marzo. El año anterior, si os fijáis, lo estamos metiendo hasta el 30 de diciembre porque nos enseña el año completo, pero manualmente podríamos modificar el escenario para llevarlo a la misma fecha del año anterior y recalcularía los datos.
viendo solo las reservas que entraron hasta el 15 de febrero del año 2019. En cualquier caso, en la tabla de la derecha ya estamos haciendo esa comparativa por vosotros. Es decir, aquí ya estamos comparando qué diferenciales hay, independientemente de los filtros que selecciones, de lo que llevas vendido a día de hoy con respecto a lo que llevabas vendido el año anterior a la fecha. Lo podemos ver en variaciones porcentuales o en variaciones absolutas. Aquí ya depende del gusto del usuario. Y luego, especialmente, ordenamos las agencias. Ahora lo estaríamos viendo de todas. Podríamos filtrar por OTAs y nos enseñaría todas aquellas agencias que pertenecen al segmento OTA, ordenadas de mayor a menor en función de su influencia o de su share. Lo que es muy útil también para poder medir si todas las agencias y todos los contratos que tenemos a día de hoy son realmente útiles o únicamente nos venden en periodos de temporada alta en un vacacional o en un urbano, etcétera, etcétera. No, este es el cuadro que siempre se ha deseado en la parte, tanto en la parte de dirección comercial como en la parte de revenue, saber el quién es quién y el saber la facturación que tenemos para cuando tenemos una visita, tenemos que ir a visitar cualquier cliente, cojo, lo filtro y veo lo que me está haciendo Booking, lo que me hace Keitel, lo que me hace el Corte Inglés, cómo voy en la web, en la comparativa de un año con otro en los principales KPIs, con lo cual es que es una visión súper buena de en qué situación estoy con cada uno de mis clientes. Esta es una nueva incorporación, el scoring de intermediarios. Prácticamente lo estamos estrenando. Para cada uno de los segmentos, si se quieren seleccionar, y si no, para todos ellos mostramos el top 10 de agencias y las 10 peores, en este caso, en función de su peso por la producción y con vistas a la producción que también generaron el año anterior. Y luego, además de datos de room nights del año anterior y producción del año anterior. A partir de ahí, si queremos analizar únicamente las estancias del mes de julio, la gráfica solo nos va a mostrar julio, pero si lo desmarcamos, vemos cómo nos compra cada una de las agencias y cuándo, especialmente. Y en caso de querer, bueno, esto te lo dejo a ti, Chema. Puedes discutir si queremos una agencia o no y saber qué impacto tiene. A ver, el scoring está pensado para que sea ayuda tanto a los equipos de revenue como a los directores de hotel y a los equipos de contratación. Al final, en el día a día, muchas veces tenemos que clasificar no solamente la facturación que tiene cada uno de los intermediarios, que ya lo hemos visto antes en el análisis de intermediarios, sino ponderar quiénes son nuestros principales vendedores, que los podemos saber o no, pero cuantificarlo con los principales ratios, es decir, cuántas room nights, cuánta producción, qué es lo que me está generando cada uno de ellos. Y el poder compararlos de tal manera que yo pueda saber la cuota que me están aportando tanto los mejores como los peores y qué pasaría si yo soy capaz de prescindir de uno, de dos o de tres canales en este sentido. Es decir, el rendimiento que tenemos marcado en la parte derecha lo que nos dice son, una vez que hayamos hecho la selección, cuántas room nights, qué ADR y qué producción sería la que perderíamos con base a los datos del año anterior si renunciamos a coger pues, un Globalia o un Jumbo o un Viajes a Rosa, en este caso, por ejemplo. ¿Vale? Con lo cual, podemos ver qué tendríamos que asumir si tomamos en un momento dado la decisión de prescindir de según qué canales o qué operadores. Y además también nos da la posibilidad de poder ver, porque podemos coger el selector de cada uno de los meses, en qué meses se concentra la venta de cada uno de los operadores. No es lo mismo el peso o la importancia que podemos tener de un canal que nos concentra la venta en el mes de julio, agosto y septiembre, haciendo o concentrando un 90% de su facturación, que un canal que sistemáticamente durante todos los meses nos está respondiendo de mayor o menor medida. Es decir, al final, el saber quién es quién nos va a ayudar a saber que, bueno, si damos carpetazo a un player, a un jugador, a un canal que nos está concentrando en 2 meses toda su producción, cuando sabemos que hay otros canales que pueden suplirlo o incluso nuestra venta directa, pues bueno, pues nos ayudará a tomar según qué decisiones. ¿Vale? Para eso está el scoring, que es una cosa que es muy importante a la hora de poder negociar renovaciones de contratos. Seguimos con la evolución del pickup, que era mi antiguo favorito, ahora desplazado por el Booking Pace, ¿vale? Igual que siempre, bajamos a segmento, agencia y tipo de habitación y mostramos dos representaciones gráficas para los 31 días del mes de julio del año pasado y los 31 días del mes de julio de este año. Si os fijáis, lo que estamos viendo es para el año pasado todas las reservas recibidas hasta última hora, por tanto veríamos cómo cerró el mes de julio, en azul las ocupadas y en rosa
las que se han quedado vacías día a día y, en este caso, cómo llevamos la venta, si hay picos de venta en ciertos días que después pues, puedan generar habitaciones vacías si no se logran detectar a tiempo, etcétera, etcétera. Sobre todo, bueno, podemos verlo también por tipo de habitación, lógicamente, y se recalculará diciendo cuántas hay ocupadas de la habitación K y cuántas quedan libres únicamente de esa tipología. Y luego podemos jugar además con los filtros de reserva. O sea, podemos ver cómo lo teníamos el mismo día del año anterior, es decir, el 15 de febrero de 2019. Así estaba la foto día a día. Para cada uno de los días, si se deja el cursor encima, muestra una información adicional, como el precio medio, etcétera, etcétera. Cómo tendríamos el día, cómo estábamos el año pasado a día de hoy, cómo estamos este año, para cada uno de los días y además comparando las totalizaciones. Si yo, por ejemplo, quisiera comparar el jueves, viernes y sábado 9, 10 y 11 de este año, se corresponden con el 11, 12 y 13 del año pasado. Recordad que tenemos un año y si esto y hay un día más por en medio, ¿vale? Y estaríamos comparando cuánto llevamos vendido el año pasado a la fecha, que fueron 28, y cuánto llevamos vendido a día de hoy, que son 125. Pero especialmente hay otros trucos en los paneles, que es darle la vuelta a los filtros y ver cuánto vendimos desde el 15 de marzo de 2019 hasta el último día, para poder saber cuánto se vendió a partir de hoy el año pasado y ver si cabe con respecto a lo que ya tenemos vendido este año. Es decir, además del uso ordinario de los paneles, todos ellos tienen secretos para poder llegar a más análisis, ¿vale? Con el uso, pues se van detectando. No, simplemente apuntar que es una de las tres partes de los tres pickups que están dentro del propio sistema y que, como has explicado, te aporta una visión perfecta de la comparativa de cómo estás con respecto a la fecha que determines del año anterior y que es múltiple la posibilidad de poder hacer los cambios, ¿vale? Como vamos a ver otros dos niveles de pickup, pues... Vamos a ello. En evolución del booking lo que estamos viendo es dos opciones, o las habitaciones que tienes vacías para el mes de junio a día de hoy, y aquí poder detectar dónde tienes overbooking por tipos de habitaciones y si hay hueco en el resto con la totalización, o bien otra vista, que es ver las room nights que llevas vendidas y el ADR para cada uno de los días, lógicamente pudiendo bajarlo a nivel de segmento, agencia y pensión. Seguimos con el pickup si quieres, si no nos paramos aquí o... Y no, aquí simplemente notar que como te salen todas las habitaciones vendidas por cada una de las líneas de producto que tenemos, puedes gestionar tanto la parte de over, si te metes en over, como la entrada de algún tipo de habitación que entre con un ADR por debajo de lo normal o que esté tirando muy a la baja, pues lo ves. Es decir, si estamos con un tipo de habitación T que tiene que aportar 290 y meten habitaciones a 60 o a 70 euros, te llama mucho la atención, con lo cual yéndote al Cardex del hotel de las reservas de ese día indicado, pues puedes ver qué es lo que ha podido pasar, una mala, pues una reserva que ha entrado mal o un cambio de precio, lo que sea. ¿Vale? Aquí de hecho tenemos ceros que hay que identificar si son invitaciones y cuenta casa o reservas que no se han introducido valoradas, ¿vale? Es un momento excepcional para decir que al final el BI lo que hace es sumar y restar lo que viene de origen. Si el dato de origen no es correcto, lógicamente el BI no adivina, ¿vale? Se basa en los datos que le llegan de origen. De ahí la importancia de introducir bien el dato base, que si no, uno está perdido básicamente. Pasamos al panel del pickup, si quieres. Aquí lo que tenemos son tres vistas, por room nights, por ADR y por producción. En este caso estamos con las room nights. Y para cada una de las agencias y los tipos de habitación que ha vendido esa agencia, nos indica el peso con respecto al 100% de las room nights ocupadas a la fecha, qué acumulado tenemos a día de hoy, cuántas entraron a un día atrás, 3 días atrás, 7 días atrás, hacia dónde apunta el forecast y cómo cerró el año anterior. Esto para cada uno de los segmentos, o para cada una de las agencias, mejor dicho. Aquí hemos bajado agencias y podemos analizar a nivel de segmentos y solo mostrarán las agencias que pertenezcan a ese segmento. Vuelvo a la totalización para explicar los dos calendarios. Aquí lo que estamos viendo ahora es día a día cuántas habitaciones hay ocupadas para todas las agencias, cuántas han entrado día a día en los últimos 7 días, en los últimos 3 o de ayer a hoy o en el último día. Pero sobre todo podemos verlo por agencia. Si yo selecciono Booking, lo que vamos a ver es cuándo tenemos habitaciones ocupadas por Booking, cuántas han entrado en los últimos 7 días, cuántas han entrado en los últimos 3 y en el último día.
Realmente este es el pickup operativo que utilizamos a diario y es el pickup que nos va a estar mostrando la variación tanto de un día como de 3 y 7, con lo cual vamos viendo cuándo se está generando una demanda activa en algunas fechas, en las fechas que sean, y además vemos no solamente cuándo se generan, sino quiénes son los que la están generando, el filtro de poder ver la agencia, incluso el segmento, el ADR con el que nos están entrando, que también es muy importante, y la parte de producción. Vuelvo a lo mismo, cuando tenemos, por ejemplo, un pickup activo en el que vemos que hay entrada de room nights, porque estamos viendo en el filtro de la parte de la derecha que tenemos pues X habitaciones y vemos que en la producción nos aparece, por ejemplo, a 0, pues puede ser que sea un grupo que está sin valorar o alguna operación que está sin valorar y que están metidas las room nights, que evidentemente están descontando, pero que sin embargo no nos están aportando ninguna producción, con lo cual el sistema no solamente nos da potencia de ver cómo va generando pickup y dónde se está concentrando y quiénes son, sino que nos sirve para purgar este tipo de errores que muchas veces cometemos desde la recepción a la hora de meter los datos de los grupos especialmente. Fíjate, en el caso de Pharmavari SLU, que tiene 185 euros de producción acumulados a la fecha, y vemos en el calendario que ha vendido 7 habitaciones, 5 y 6 en 3 días. Pues no te cuadra, ¿verdad? Regular. Vale, vamos a la parte de shopper si quieres, o tienes que añadir algo más de este panel. No, simplemente que la base diaria la tenemos normalmente en este panel. Correcto. Vale, la parte de shopper, aquí ya empezamos a integrar datos externos con datos internos. Es decir, no sirve de nada un shopper si no va vinculado a los movimientos que tengas, sin necesidad de que tengas que mezclar orígenes de datos distintos en Excel, etcétera, etcétera. ¿Cómo funciona este panel? Voy a desmarcarlo. Lo que hacemos es, en función del concept que habéis definido, vemos sus precios día a día para cada tipo de habitación, pensión y tarifa, en función del mapeo que hayáis hecho también de los hoteles del concept. En verde los que están por debajo, en rojo los que están por encima, pero especialmente en el gráfico lo que nos permite ver es qué ocupación llevamos a día de hoy con respecto a la ocupación que llevábamos al mismo periodo del año anterior, por ejemplo, para el 1 de abril, y podemos mezclar esos dos orígenes de datos. Es decir, yo ahora he marcado que me señale en el gráfico de barras que son los precios de venta público, dónde estoy yo con respecto a mi COMSET, y en el mismo día lo que puedo analizar es qué porcentaje de venta llevo hoy para este 8 de junio con respecto a qué porcentaje de venta tenía para el 8 de junio del año anterior. Estos porcentajes de ocupación y estos precios varían si lo que quiero analizar es únicamente la habitación K, por ejemplo. Si selecciono la K, lo que me va a dar es qué porcentaje de ocupación llevo a día de hoy para este tipo de habitación en concreto, la K, qué porcentaje de ocupación llevaba el año anterior y qué precio tengo yo con respecto a mi COMSET en ese tipo de habitación. Es decir, integramos esos dos orígenes de datos para que en una representación gráfica tengas muchísima información que además es natural que esté relacionada entre sí. O sea, para nosotros es obvio. Bueno, el shopper es una herramienta que es totalmente necesaria para poder saber cómo podemos marcar la estrategia de pricing con respecto a la competencia. Y más allá del ser competitivo que analicemos y demás, lo que me parece un dato a tener muy en cuenta es esa curva que estás manteniendo ahí, que es la curva de ocupación, de nivel de ocupación que teníamos en la misma fecha del año anterior, con lo cual nos va a dar si estamos con un desfase o no en la parte de pricing o si estamos pasándonos mucho o no tienes no tienes variables por donde agarrarlo, ¿no? Porque muchas veces estamos fuera de mercado y resulta que no hay ninguna variable que así nos lo indique, ¿no? Esta es muy completo. Disparidades y reputación, lo mismo. Vamos a reputación y cogemos de los principales canales cuál es tu posicionamiento con respecto a ese concept que has definido y luego sacamos un índice global en función del peso de cada uno de los portales, es decir, Booking con respecto al número de reviews que tienes o que tiene cada uno de los hoteles, tiene su peso proporcional dentro de reputación global. Es decir, en la representación gráfica tenemos tu posicionamiento con cada uno de los hoteles del concept para cada uno de los portales. Y aquí no sé si puedo usar el concepto de Global Index. Bueno, el índice promedio en los diferentes canales que analizamos, ¿vale? Esto para la parte de reputación y para la parte de disparidades, lo que hacemos es monitorear qué disparidades se están generando sobre la tarifa web del hotel, marcando en verde aquellos canales que venden por encima de tu precio web y en rojo aquellos que venden por debajo del precio web. Tenemos el listado de disparidades y luego hacemos ese ranking de disparidades para identificar
las que están en paridad o los días que están en paridad o qué peso tienen sobre el total de días analizados, los que tienen disparidad positiva, y luego ya en función de las disparidades, si son de grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4. Lógicamente, si quisiéramos analizar únicamente las de 2, al seleccionar en ellas nos vamos a ir al día o número de días en los que se están produciendo desviaciones que ya superan el rango que podemos asociar a correcciones de precio por decimales, etcétera, etcétera. ¿Verdad, Esteban? Exacto, sí. El Parity Index lo que está marcándonos son los niveles de gravedad de cada una de las disparidades. En el caso de las disparidades positivas son aquellas que estamos nosotros situados por encima de o en una situación mejor a la hora de la venta que nuestra distribución. Y en el caso de las disparidades que se puedan provocar, lo que hacemos es marcarlas dentro de un nivel. Que tengas un nivel 1 que puede ser un redondeo o una cantidad mínima, pues puede ser importante, pero si están en ese nivel, pues no te afectarán mucho a tu posible estrategia de venta. Si estás en un nivel 3 o en un nivel 4 con un porcentaje muy alto, tu nivel de disparidad es altísimo y posiblemente te afecte a tu venta directa y tengas un carnaval en los metabuscadores, vamos, muy serio. Entonces, es conveniente el poder limpiar o poder poner en conocimiento del departamento de revenue lo que hay para poder actuar. Al final tienes que activar el protocolo de disparidades que es deseable en todos los hoteles. Pasamos a precio recomendado. Vamos a hacer un pequeño sprint porque Daniel nos va a matar, ¿vale? En precio recomendado lo que hacemos es una coctelera, una parte inicial con datos de comportamiento interno, cómo está afectando, cómo va el desempeño. Tranquilo, Antonio, por mi parte, ¿eh? Ah, vale, ok, perfecto. No seguimos solos, ¿no? No, que va, para nada. Venga, vale. Están en la sala 43 personas. Perfecto. Analizamos por un lado toda la parte de datos internos para saber cómo va el desempeño y por otro lado sumamos todos los datos externos para saber dónde deberíais colocar el precio en función de reglas matemáticas, ¿vale? Sobre todo el criterio que necesitamos y que pesa mucho en el algoritmo, tiene un peso importante, es saber cuándo fue la última vez que cambiaste precio. Porque tenemos que analizar especialmente desde el último cambio de precio cómo se están comportando las reservas para saber qué desempeño están teniendo, si se ha aceptado bien o no el último cambio de precio, qué precio tenías colocado y hacia dónde apuntar el algoritmo que podrías ir con respecto a la evolución que lleva. ¿Sí? Poco pasamos a cierre de ventas, si queréis, y aquí sobre todo y especialmente lo que hacemos es, gracias al forecast, identificar aquellos días en los que ya se pueden empezar a plantear cierres parciales a ciertos segmentos. Os explico cómo funciona en un ejemplo. Si cogemos, por ejemplo, este jueves, viernes y sábado, lo que podemos ver, bueno, a lo mejor este es demasiado obvio, voy a coger este viernes y sábado, por ejemplo, tenemos 25 y 26 habitaciones vacías en este momento, son 51, pero es que vemos el potencial, según el forecast, que podríamos vender en función de los diferentes segmentos. Vemos que directo, por ejemplo, tiene una contribución fuerte. Si marcamos en directo, lo que nos va a decir el sistema es que si cerráramos a todos los canales que hay por detrás, pondríamos en riesgo 11 habitaciones de venta cada uno de los días. Se nos podrían quedar vacías. Por tanto, todavía es pronto para cerrar al resto de canales. Sin embargo, si añadimos OTA y nos quedamos solo dándole el cupo a directos y OTA, para estos 2 días, lo que nos está diciendo el sistema es que las habitaciones que puedes poner en riesgo ya bajan a 3. Entonces, a vistas de que todavía es el mes de julio, uno ya podría plantearse el tomar el riesgo para cerrar al resto de segmentos, ¿sí? Sí, son los cierres escalonados. Al final, en la distribución, lo que proponemos en RevTool es que tenemos conciencia de que hay fechas en las que, por el forecast que nos está indicando, el nivel de riesgo que asumimos es mínimo si comenzamos a hacer cierres preventivos de manera no aleatoria, sino de manera consciente y sabiendo el riesgo que se asume en cada una de esas tomas de decisión. Pero claro, hay que poner encima de la mesa de que el hotel tiene que asumir los cierres escalonados como su actuación en materia de distribución. Todo lo que estamos proponiendo aquí, tanto con la parte de los cierres como la parte de las disparidades, ese control y demás, necesita forzosamente una actuación por parte del hotel en concienciación en materia de distribución a la hora de utilizarlo. Si tu distribución es una distribución en la que no haces ningún tipo de diferencial ni en inventario ni en precio,
pues difícilmente vas a poder hacer uso de este tipo de herramientas, ¿vale? Correcto, pasamos a cancelaciones y non-shows, tan importantes como las reservas confirmadas, para ver cómo van los movimientos. Este también ha sufrido algunas modificaciones. Un segundito a que carte. Lo que estamos viendo, por ejemplo, para el mes de julio, es que el ratio de anulaciones con respecto a todas las reservas recibidas es el 19,6%, que es un 6,8% más a día de hoy que el ratio de anulaciones del año anterior. Ahora podemos bajar a nivel de segmento, agencia, habitación y pensión, como siempre, por días de la semana, por mes o periodos. Lo que vemos en la representación gráfica es los días de llegada de esas habitaciones que deberían haber venido y que han anulado. Y en la tabla de datos lo que vemos es para cada fecha de anulación, cuántas habitaciones se han anulado, en este caso sería una, y la variación con respecto al año anterior. El año anterior, el 8 de marzo, no se anuló ninguna habitación para alojarse en julio. De ahí que salga el aviso en rojo. Lo mismo con las room nights. Si vemos la totalización, vemos que llevamos 32 habitaciones anuladas en este periodo, que vendrían a equivaler a ese 19,6% del total de reservas y que son 26 habitaciones más de las que se anularon el año anterior. El escenario puede cambiar si pasamos al mes de agosto, por ejemplo, o si miramos algunos segmentos y agencias en concreto. Por ejemplo, en el mes de agosto, sin embargo, llevamos un 14% de ratio de anulaciones cuando es un 1,6% menos de anulaciones que el año anterior. Os fijáis, llevamos 18, pero con un volumen mayor de reservas, que es lo que genera este 14%. Y lo que podemos ver también, este sería el histórico global de todas las fechas de anulaciones, pero podríamos ver las que se han anulado en el último mes, por ejemplo, o en las 2 últimas semanas o en los 15 últimos días y recalcularíamos los datos. En este caso, en el último mes para alojarse en agosto se han cancelado 3 reservas, que son 3 más de las que se cancelaron el año pasado, que no hubo ninguna anulación en este caso. Bueno, este panel es fundamental para poder gestionar o para poder visualizar de manera muy clara lo que nos está pasando ahora mismo con el tema del coronavirus y ver la afección que tenemos comparativamente con los datos del año anterior. Entonces, el poder verlo nos va a estar dando informes, sobre todo de cara a los próximos meses de junio, julio y agosto, de si el impacto de las cancelaciones está muy por encima, está en la misma línea, tenemos que ponernos más nerviosos o menos nerviosos. Entonces, solamente este panel ya es oro a la hora de tomar según qué decisiones con la que nos viene para los siguientes meses. Por lo menos controlarlo, no solamente en el ratio de anulaciones, sino en poder bajarlo a las agencias, porque los niveles de cancelación que tengamos posiblemente de mercado nacional o de mercado internacional, ingleses y alemanes especialmente, pues será totalmente distinto, con lo cual el poder controlar cómo evolucionan cada uno de ellos será una herramienta a tener en cuenta de cara a estos próximos meses. Correcto. Mira, ahora, por ejemplo, para el mes de julio, por ejemplo, he seleccionado Booking y resulta que Booking sí que está en un volumen de anulaciones por debajo del año anterior, él solo, especialmente de habitaciones dobles y en solo alojamiento. Vale, si os fijáis en la tabla, toda la parte de valoración de esas reservas anuladas está a cero. Esto va a depender de los datos que nos aporte el PMS. Si es capaz de valorar aquellas reservas anuladas o aquellas reservas que se han anulado, nosotros recibimos el dato y por tanto podemos proveerlo. Si el PMS, por lo que sea, a las reservas anuladas directamente les asigna una producción de cero, entonces perdemos ese dato, que también es fundamental, ¿eh? Pasamos a la parte de marketing online y campañas focalizadas. Hasta ahora hemos visto cómo actúan los datos internos, cómo se interrelacionan con los datos externos y ahora, sobre todo, qué medidas o qué herramientas podemos utilizar para lanzar campañas al corto plazo. Ese es un informe que lo que busca es lanzar campañas online para estancias desde mañana mismo hasta los próximos 60 días, fecha de estancia, partido en tramo de 15 días, de 2 semanas, es decir, hoy para dormir en las próximas 2 semanas, hoy para dormir en la semana 3 y la 4, en la 5 y la 6, en la 7 y en la 8. Entonces, inicialmente, cómo funciona el panel es pudiendo identificar cuáles son los rangos de edad con mayor potencial de compra ahora mismo, porque todo este escenario puede cambiar cuando analicemos en el mes de junio a 60 días vista. Ahora mismo, por ejemplo, podríamos seleccionar los rangos de edad que van de 38 a 58 años. Vemos que para ellos prácticamente todos compran con notas en estas condiciones
y lo que más están comprando es la habitación K y además en pensión alimenticia, a ver si nos lo indica, efectivamente, pensión alimenticia HD. Este sería el producto que más nos compraron el año anterior a la fecha para dormir en los próximos 60 días. Entonces ya tienes un muy buen indicador de hacia dónde apuntar tu campaña online. Ahora, para los diferentes tramos, lo que identificamos además es la tipología de reserva. En este caso solo aparecen adultos, pero en función del hotel aparecerán adultos o familias. Y para esas dos categorías, los países con mayor efecto. ¿Con qué estancia media compraron el año pasado en estas condiciones y a qué precio? ¿Tema? No, simplemente que está para las campañas de marketing y para el departamento de marketing el poder focalizar y que tengamos un retorno mayor de la inversión que vayamos a tener, no sin más, sin mucho más. Exactamente, es intentar afinar un poco o destinar los recursos a aquellos perfiles de clientes potenciales que sabemos a ciencia cierta que tienen mayor potencial de compra, en lugar de tirarlo extremadamente genérico. La parte de segmentación de clientes va muy por ahí también. Necesitamos conocer el perfil de nuestros clientes. Si yo, por ejemplo, selecciono todo el año 2019, lo que voy a saber es por países a través de qué segmentos están comprando mayoritariamente, el peso de las noches sobre el 100% de las noches vendidas en cada una de esas combinaciones, la estancia media y el ADR que pagan, y también por rangos de edad. Si quisiera profundizar en franceses, pues ya sabría también por rangos de edad cómo se comportan los franceses o cómo se comportan los españoles, etcétera, etcétera. Al final es conocimiento del cliente que tienes en tu hotel. ¿Chema? Sí, bueno, es importante sobre todo para poder limpiar una cosa que es el limpiar el dato, el saber quiénes tenemos dentro de lo que son los datos que nos manda el Cardes en este caso. Si te das cuenta ahí que has dejado el ejemplo del sin dato, claro, tener un sin dato, o tener un Afganistán o tener ¿verdad? Y que eso suponga el 55.33% de las noches de tu hotel, pues significa que cuando vayas a hacer cualquier tipo de campaña no sabemos dónde están. Entonces, muy importante que los datos estén bien metidos en el Cardes del hotel porque será lo que tengamos aquí visible. En aquellos hoteles en los que tenemos el 100% de los datos correctos, nos está diciendo en cada uno de los meses el peso que tenemos de cada uno de nuestros segmentos por país y podemos empezar a conocer los perfiles de compradores que tenemos en cada uno de ellos. ¿Cuáles son nuestros compradores por país que tienen una estancia media más alta, un precio medio más alto? Y nos va a servir para focalizar cuál es el target ideal de cada uno de nuestros clientes. No solamente para las campañas, sino para poder tenerlo presente en el action plan de carga del presupuesto del año siguiente. Es decir, en cada uno de los meses el focalizar hacia qué mercados es hacia donde vamos a evolucionar. Esto es un pie y medio en la teoría o en la estrategia de Revenue One-to-One que nos lleva a no solamente saber el segmento, sino mediante otras herramientas como Deep Upsell, que es una herramienta que podrá salir en el futuro y que se concentra mucho en el tema no solamente del perfil en cuanto al segmento, sino el perfil de comprador de tal manera que te pueda decir cuál es el porcentaje de posibilidad de venta, de upselling o de upgrading que tiene cada cliente. Entonces, bueno, esto es fantástico, Antonio. ¿Qué quieres que te diga? Para mí me parece fantástico. Deep Upsell sí que es ahora mi nuevo favorito, ¿vale? Pero todavía no ha salido y prácticamente nadie lo conoce. Estamos entrenando algoritmos con Machine Learning para detectar clientes potenciales para upgrade de habitaciones, pero bueno, leo hasta aquí, ¿vale? Benchmark hotelero es, al final, nos conectamos a los datos del INE y a meses pasados lo que podemos contrastar es cómo va nuestra evolución de ocupación, por ejemplo, con respecto a la ocupación en la comunidad autónoma donde tengamos el hotel. No sé dónde está este hotel en concreto, pues es que no sé ni cuál es, ¿vale? Me he venido por aquí. Lo importante es ver qué niveles de ocupación tienes mes a mes y si cumplen con los niveles de ocupación de todo el mercado hotelero en esa comunidad autónoma en la que lo tengas localizado. Lo mismo con el ADR y con el RevPAR. Sin embargo, hay una diferencia que sí que es conveniente saber. En el porcentaje de ocupación sí que nos podemos basar en las cifras y ver la distancia que tenemos, ya sea por arriba o por abajo, con respecto al sector hotelero en esa plaza, ¿vale? Y ver si estamos por encima o por debajo y de forma constante o no.
Y sin embargo, en el ADR y en el REFPAR no miraría tanto las valoraciones de precio, sino efectivamente si cumplimos que vamos alineados al desempeño de la plaza. Lógicamente, lo mejor es que vayamos alineados, pero 7 pasos por encima y no 3 pasos por debajo, ¿vale? Pero que cumpla, básicamente la tesis es, oye, estoy haciendo las cosas como las hace la plaza, me estoy diferenciando, voy a contracorriente, si estoy en la parte de abajo, buena, o si estoy en la parte de arriba, mal. Al revés, en este caso, ¿sí? Muy bien. Vale. No, Dime, Chema, perdona. yo creo que no aportaría nada más, que simplemente es un informe de tendencia para poder ver dónde estás. Correcto, tal cual. Llegamos ya a la parte final con la plantilla de presupuesto, donde proponemos, en función de la dimensión que se le quiera dar al presupuesto, si lo queremos hacer por mes, que sería la versión más sencilla, lo que hace el sistema es devolvernos para el hotel y los diferentes meses las room nights que se ocuparon el año anterior. Haber seleccionado presupuesto de 2020 me enseña las de 2019 y el ADR que hubo, y el forecast para este año 2020, hacia dónde apunta, y tanto en noches como en ADR, para que el usuario solo tenga que exportar la tabla y cumplimentar el presupuesto sin necesidad de irse a buscar 40.000 informes, porque al final todos sabemos que lo que estamos buscando es cómo fue el comportamiento del año anterior. Os digo que va a diferentes niveles porque habrá hoteles que puedan llegar a hacer el presupuesto por segmento, habitación y pensión, es decir, llegando al mínimo detalle. Cada uno puede bajarlo hasta donde quiera. En todos ellos mostramos los datos del año anterior desglosados a ese nivel y el forecast, porque el forecast lo estamos calculando a último nivel. Cumplimentarlo, cargarlo al sistema para luego tener activos todos los comparativos que tienen que ver con respecto al presupuesto elaborado. La plantilla de eventos es la que utilizamos para cargar los eventos. Perdóname, Chema, querías hablar de la plantilla de presupuesto. Y en la parte de plantilla de presupuestos normalmente nos complicamos la vida a la hora de hacer presupuestos, una barbaridad, pero una barbaridad es una barbaridad. Entonces, al final la herramienta te da la posibilidad de que no tengas que ir a buscar 20.000 informes, ciertamente, a la hora de poder ver los pesos que tienes en cada uno de los meses de cada uno de tus clientes, que sería el nivel, digamos, el más básico, ¿vale? Y lo puedes complicar hasta el final. Es decir, no solamente quiero saber en cada uno de los meses si me la juego a grupos, a OTAs o a turoperación, sino que dentro del apartado de turoperación quiero que el producto de X habitaciones sea mi principal estrategia de cara a futuro, o quiero hacerla durante X meses y quiero hacerla no solamente en ese tipo de habitación, sino que el poder subir precio medio lo voy a vincular a ese tipo de canal, a ese tipo de habitación y a este tipo de régimen alimenticio. Entonces, te da una potencia a la hora de poder ver los supuestos a los que te vas a enfrentar en el año siguiente, en el 2021 en este caso, cuando hagas el presupuesto, que es un antes y un después. Es decir, tenemos clientes que están en el nivel más básico y que simplemente con cambiar los pesos ya saben a lo que quieren jugar, y tenemos clientes en los que realmente bajan hasta el final y tienes la posibilidad de ver si te estás equivocando mucho en room nights, en qué régimen alimenticio, cómo poder medir esas correcciones. Entonces, hombre, depende también de la estructura de cada una de las empresas y de cada uno de los hoteles, pero aquellos que quieran hacer bien las cosas no pueden tener otra que bajar hasta el último nivel para poder tener un presupuesto coherente y potente para poder gestionar. Tal cual. Y terminamos con la base de datos descargable. Si todo lo anterior no ha sido suficiente, colocamos una tabla de datos que puedas exportar, lista ya para aplicar tablas dinámicas, etcétera, etcétera, sobre todo con los datos fundamentales. Room nights, estancias, adultos, niños y producción. Estado de la reserva lo bajamos a nivel de agencia y segmento, pero lo limitamos a nivel de mes, no vamos a cada uno de los días de mes. Esto es tan sencillo como descargar la tabla después de haber pasado los filtros de los datos que quieres descargar, y a partir de ahí ya tienes el Excel para hacer todo lo que consideres adicional. ¿Sí? Perfecto. Pues siempre ahí, por mi parte, sí que Daniel. creo que no queda mucho más. Exacto. Bueno, pues la verdad es que bastante completito lo que nos habéis explicado. Os digo cómo podéis participar con las dudas o cuestiones que tengáis. Tenemos, bueno, pues unos minutos. Vamos a echarle, si os parece, hasta y media, ¿no?
con preguntas. Bueno, si nos pasamos, pues no pasa Y nada. las hay, exacto. Sí. Aquellos que queráis participar vía micrófono, lo que tenéis que hacer es levantar la mano accionando el botoncito levantar mano, que aparece, hay un iconito, levantar mano en el panel de control de GoToWebinar, y yo os abro el micro. Solo se escucha el micro, o sea, no se ve la webcam, o sea que tranquilos. Pero bueno, es siempre mucho mejor el que podamos escucharos directamente. Levantáis la mano accionando el botoncito levantar mano del panel de control y yo os abro el micro. Y también podéis plantearlas por el chat. Podéis plantear las preguntas por el chat. A ver, tengo aquí una mano levantada de Emilia, pero no sé si Emilia me la has levantado antes. Te la voy a bajar y si quieres plantear la pregunta vía micrófono, levantas a la mano accionando el iconito levantar mano del panel de control. Bueno, vamos a ver. A ver, mientras aquí tengo ya alguna pregunta. Vale. Aquí tengo una primera pregunta. Bueno, recuerdo, podéis levantar la mano accionando el iconito levantar mano. Bueno, un par de preguntitas que se me han ocurrido a mí. Se me han venido a la cabeza. Bueno, en la situación en la que estamos viviendo ahora mismo, una situación bastante complicada, no solo para los hoteles, sino para todos los sectores, pero vamos, especialmente también para los sectores, ¿por qué recomendaríais que alguien que no tiene esta herramienta, alguno de los hoteles que nos están escuchando, la adquiriera y se pusiera con ella? A mí se me ocurre una cosa rápida, y es que, bueno, entiendo que va a haber más tiempo ahora mismo, es un buen momento para ponerse a trabajar, a prepararse para cuando la situación se normalice, ¿no? O sea, puede ser un buen momento el adquirir una herramienta de este tipo y aprender a manejarla. Sí, con la que, a ver, la situación que nos viene no es una situación fácil porque se escapa de cualquier tipo de histórico y no tenemos mucho donde medir porque es algo que no hemos vivido, que es un tema global y que pues se me gustaría decir otra cosa, pero creo que no pinta muy bien. Entonces, el poder hacer las cosas, sobre todo los meses que todos esperamos que a partir de junio, segunda quincena de mayo en adelante, cambie la película, el poder hacer las cosas bien puede significar cuando digo bien, es tenerlas controladas, controlar las evoluciones que tienes, ver los ritmos de ventas que tienes, Claro. ver qué tipo de producto nos está entrando. O sea, controlar esto puede ser clave para que la recuperación de estos 2-3 meses de pérdida 100% que vamos a tener, pues sean un problema o sean una debacle. Entonces, creo que hay que trabajar este periodo de incertidumbre de la manera con más datos posible y menos teórica y menos así. Entonces, poder controlar la evolución del ratio de cancelaciones del mes de junio, de julio, de agosto versus a ritmos anteriores o versus a cómo tenemos los niveles de Endebook ahora mismo, pues creo que es fundamental. Si no tienes un RMS como RevTool, la verdad es que es muy complicado hacerlo, muy complicado. Sí, por mi parte decir que el dato es fundamental para cualquier toma de decisión. Las tomas de decisión al azar, pues te pueden salir bien o te pueden salir mal. Aquí por lo menos tienes el dato para poder calibrar hacia dónde van. Pueden ser equivocadas. Ahora por lo menos tienes las herramientas que te informan prácticamente a tiempo real de si es equivocada la decisión o no, porque todos nos equivocamos. Lo importante es cuándo lo reconocemos y cuándo lo corregimos. No va por malas rachas o buenas rachas, la información es necesaria siempre, cuando va mal y cuando va bien. Vale, dice Marcelo, dice hola, interesante uso de Power BI. La pregunta es, además del PMS, ¿cuáles son las otras fuentes de datos utilizadas? Todo lo que se te pueda ocurrir lo tenemos dentro del proyecto de Hotel Dataflow.
echa la imaginación y todos los datos que se utilizan, tanto internos como externos, los tenemos conectados y son los que están alimentando. Claro, al final es definir el origen. El origen del dato, se hace la integración y ya está. Bueno, en Claro. este mismo sentido... Parece fácil, pero muchos orígenes de datos hay que definir qué dato tiene valor y cuál no, y cuál se puede integrar y cuál no, y dónde hay que ir a buscar los datos externos que no están bajo tu control, lógicamente. Una pregunta, esta herramienta es una pregunta que habéis desarrollado las dos empresas conjuntamente. ¿Correcto? O sea, las comercialicéis conjuntamente, digamos, ¿no? Exactamente. Y tenemos tanto en RevTool como en Hotel Dataflow, Chema Herrero con la parte de consultora es quien aporta las necesidades que pueda o hacia dónde puede ir creciendo la herramienta. Lógicamente sus aportaciones son de las de un experto en la parte de comercialización, por tanto siempre suman. Él incluso la utiliza para todos los clientes que desarrollan con él y Chema es un partner desde la parte de Best Revenue en Hotel Dataflow y en RevTool. Suma igual, somos una asociación interesante, por decirlo de alguna manera. Es decir, yo me quedo más en la parte técnica, él se queda en la parte de necesidades, asesoramiento y formación al cliente especialmente. No es una herramienta que de la noche a la mañana te la monten en el hotel y sepa sacarle el 100% de provecho y es necesario que alguien te lo explique. La curva de aprendizaje va ligada a los resultados que puedas extraer a partir del uso que hagas de la herramienta. Lo puedes hacer un uso básico o puedes exprimirla al máximo y eso luego redunda en resultados, está clarísimo, ¿eh? Bien, aquí Tony pregunta ¿cuántos PMS tenéis integrados? Muchos. Perdonad que no entre en detalle, pues no creo que ahora mismo sea relevante. Si quieren ellos que nos escriban y les hacemos las peticiones, pero estamos más cerca de la veintena que de otra cosa. Sobre todo están los más relevantes y día a día, a medida que se van incorporando hoteles que tienen nuevos PMS, el proceso de integración es muy rápido, porque somos muy adaptativos. Con Power BI al final podemos engancharnos a la API del PMS si la tiene. Podemos pedirle que genere unos exportables y nosotros ir a buscarlos automáticamente. Podemos establecer un camino intermedio, es decir, las posibilidades, una herramienta con Power BI en la parte de conexión son ilimitadas, los casos varían mucho y vamos en función de la demanda que vamos teniendo. ¿Tenéis un tamaño de hotel o un tamaño de cadena de hotel para que esta herramienta sea una herramienta útil? ¿O en un principio podría funcionar en cual? No depende del tamaño. Yo creo que no, depende de la capacidad o de las ganas de poner orden en tu negocio que tengas, de ganar pasta o de palmarla. Si es que esto no hay más. O sea, al final, si lo que quieres es seguir sacando tus datos en tablas que tienes que buscarte la vida en poner en orden, bueno, pues es una fórmula que hemos utilizado todos durante mucho tiempo y que se utiliza. Pero realmente lo que tenemos que ver es que invertir en tecnología hoy en día es invertir, no es gastar. Y entonces, claro, cuando tienes ese concepto claro, inviertes, que es lo que tenemos que hacer para poder tener los datos, para poder tomar decisiones, porque cuando tienes la capacidad de tomar decisiones de manera más rápida, es más probable que te equivoques menos y que tus ingresos sean cada vez mayores. Y luego, además, tener en cuenta que lo que decía en mitad de la intervención, el BI suma y resta lo que le viene. El comprar la herramienta, si no tienes una política de revenue implementada en el negocio y cada uno mete el dato como le da la gana, al final va a redundar en el análisis hasta dónde vas a poder llegarlo. Si la calidad del dato es mala, pues te vas a quedar en información muy agregada. Si la calidad del dato es correcta, porque todo el mundo está concienciado y entiende hacia dónde se puede estirar el RMS, pues lógicamente el análisis es mucho mejor, las tomas de decisiones son más acertadas, más en tiempo y todo eso al final redunda en mejores resultados. Bien, en esta misma línea, César, Monse primero. A César, mira, César que nos ha planteado la pregunta, César González, si quieres, por favor, me levantas la mano y la planteas vía micrófono
Mientras te lo vas pensando, ahí está, ha levantado la mano, perfecto. Vale, pues entonces, mira, pues entonces directamente a César primero. Vamos a preferenciar aquí los micrófonos. Hola César, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Se me oye? Hola Perfecto. César, ¿se te oye? ¿Se te oye? Dime de qué ciudad nos llamas. De Valencia. Pues Ujú. venga, adelante. Bueno, yo quería hacer una pregunta respecto a los PMS, cómo registran el ingreso. Hay algunos PMS que lo registran por fecha de entrada y otros por fecha de salida. Entonces, me gustaría saber si con RevTool tienes la posibilidad de registrarlo tanto de una manera como de otra. Nosotros el dato que obtenemos es el de la valoración de la reserva, no tanto lo que genera después de la estancia, sino cómo ha comprado el cliente en origen, porque es el escenario con el que podemos comparar unas reservas que te compran a futuro y todavía no han llegado y no sabes si van a generar upgrades y otras ventas con respecto a cómo te compraron el año pasado en el mismo nivel. Es decir, no atacamos a los ingresos derivados de la habitación, sino que atacamos a la valoración de la reserva día a día. Lo que hacemos es repartir para cada noche el precio que tenía imputado y por el que ha entrado la reserva. No es lo mismo prorratear una reserva de 10 noches que tiene una valoración de 1.000 euros en las 10 noches a 100 euros, porque eso no es una realidad. Esa reserva puede haber tenido noches en las que la valoración eran 50 euros y otras noches en las que la valoración eran 150. Y como llevamos el dato atomizado para calcular el ADR de cada uno de los días por segmento y tipo de habitación, necesitamos ese dato con precisión. No podemos jugar a los prorrateos y al análisis básico. Por eso el volumen de información que pedimos es bastante alto. Eso está claro. Muy bien, fenomenal. Muchas gracias, Antonio. Es la mejor respuesta, la verdad. ¿Te vale como respuesta? Sí. Sí, sí, es la mejor respuesta posible. Vale. Muy bien. Yo me alegro, ¿eh? Yo me alegro, yo me alegro. Muy bien, muchas gracias César. Estamos ahí 31. Bueno, a ver, aquí tengo una pregunta de Monse Buffon. Bueno, hay una pregunta que ya habéis un poco respondido, pero bueno, os la vuelvo a plantear. Dice, para cualquier tamaño de hotel, nosotros tenemos 30 habitaciones y dice, cuando somos hombre orquesta, entre comillas, ¿realmente le podemos sacar jugo a esta herramienta o necesita un tiempo mínimo de trabajo al día que muchas veces no tendremos? Bueno, yo creo que es importante, ¿no? El tema de la curva de aprendizaje de la herramienta. A Montse me permitís que la conteste yo porque la conozco. Entonces, la herramienta busca especialmente un análisis muy profundo de los datos y un revenue que esté muy implementado en la organización. Hay otras herramientas en el mercado que te permiten dar los primeros pasos en la parte de revenue y pueden tener un coste más asequible para según que al final yo el coste no lo asocio tanto al tamaño, sino al grado de implementación y de potencial que puedas explotar aplicando revenue avanzado. Al final estamos hablando de un revenue management avanzado. Para llegar a ese nivel tienes que tener una base, en primer lugar, y en segundo lugar necesitas igualmente una formación. No es una herramienta que se domine de la noche a la mañana, porque como habéis visto es una visión a 360, toca todos los palos, hay que analizarlo todo, porque una simple variación en las cancelaciones, fijaos cuando lo habíamos visto, Booking para el mes de julio, en este caso en concreto, el volumen de cancelaciones era inferior que el año anterior a la fecha, pero sin embargo, si mirábamos el hotel en su conjunto, el ratio de cancelaciones era superior. Es decir, para poder extraer el máximo de la herramienta hay que profundizar al máximo. Aquí se están ahorrando muchas horas de trabajo manual para preparar informes en Excel que no tienen ni mucho menos el mismo alcance que la herramienta, y de lo que se trata es de que esas horas que son nada productivas para elaborar Excels, que además tienen cierto grado de potencial de error por manipulación de datos, las dediques a analizar en profundidad. Mucha gente que se centra, y lo sé por experiencia, o que basa su revenue únicamente en calcular el mejor precio posible, mirando siempre a futuro, y se olvida de analizar qué ha hecho hasta ahora, qué errores ha cometido, y lo sigue replicando a futuro basándose únicamente en el cambio de precios. El revenue es muchísimo más. Ahí, Chema, seguro que puedes aportar algo más.
No, bueno, es algo que siempre hemos hablado y que es una realidad. Es decir, al final, cuando tú, en lugar de trabajarte los cinco KPIs que hemos hablado inicialmente, que has puesto en la parte inicial, nos centramos solamente en la competencia o nos centramos solamente en una estrategia de sube-baja de precio para ver si realmente estamos enfocados a demanda o no, o no tenemos una estrategia clara de distribución, o no sabemos cómo plantear distribución en paridad, en disparidad, en qué mercados, cómo, de qué manera. Bueno, pues es que tenemos una visión corta de todo lo que nos capacita el revenue para poder sacarle más pasta. Entonces, al final, ¿qué es lo que hace la herramienta? Pues te da la posibilidad de bajar al nivel que tú quieras, y efectivamente esa curva de aprendizaje es necesaria porque muchas veces vivimos de variables que son las más comunes, las más normales o las más fáciles de llegar a ellas, pero que si nos complicamos la vida tenemos mucha más potencia y podemos ir mucho más a ese detalle final que es el que marca la diferencia. Especialmente en fechas en las que es complicado, o en hoteles en los que tenemos niveles de ocupación de un 90 o 90 y tantos %, o somos detallistas de ir a lo fino, o si no será muy complicado realmente sacar lo que esperamos, porque dependemos en demasía de que la demanda sea estable y no de que nosotros hemos sido capaces de buscar dónde realmente está la optimización de nuestro negocio. Bueno, aquí hay Tony Serrano pregunta, dice, ¿qué hay sobre el tema de los costes? Dice Mojaros, dice, ¿qué es un fijo de la herramienta? ¿O es Costes, en no, función del tamaño del mojarlo no. hotel? Fíjate si somos transparentes, que las tenemos publicadas las tarifas en RevTool. Lo que pasa es que siempre me ha parecido feo hablar de dinero en un webinar, pero si entráis en revtool.es, en la parte de abajo tenéis la valoración de la herramienta, ¿eh? La podéis hacer marcando el número de habitaciones que tenéis, y además lo que podéis ver también si hacéis un análisis crítico es saber qué coste estáis asumiendo a día de hoy por las horas de trabajo que no son operativas, esa preparación de Excel, etcétera, etcétera, y además tened en cuenta que este sistema puede sustituir otros servicios de terceros que ya estéis pagando. Si metéis eso en la coctelera, tendréis en la parte de abajo lo que os cuesta vuestro sistema de trabajo actual, y en la parte de arriba, en función del producto, podéis ver qué precio tiene. La diferencia entre RevTool Basic y RevTool Plus es que el Plus incluye el shopper disparidades y reputación que habíamos visto en estos paneles, y lógicamente el precio recomendado en el Basic se queda en la propuesta del precio a partir de todo el rendimiento de los datos internos. Es decir, lo que te va a decir el sistema, si no tiene en cuenta los precios de la competencia, es a partir del análisis interno, te va a recomendar en ciertos días, esto es un ranking de +10 a -10, te va a recomendar en ciertos días que subas mucho el precio, en otros días que lo bajes mucho. Pero la herramienta no entiende de elasticidad de precios y no puede buscar datos de terceros. Entonces, el mucho en un hotel de Alicante serán 30 euros, me lo invento, y sin embargo el mucho en un hotel de Extremadura serán 7 euros. ¿Vale? Ese mucho y ese poco es el que lo tenéis que aplicar vosotros en el módulo Basic. El módulo Plus, al poder identificar esos precios de la competencia, además de monitorearles y ver los gráficos del shopper, etcétera, nos permite poner valor, poner precio a esa recomendación. ¿Sí? Pero los precios los tenéis aquí, ¿eh? RevTool.es, que es el de pago por uso, y luego el monstruo, que es Hotel Dataflow, que es otra historia y hoy mejor no meternos en ella. RevTool es el hijo pequeñito de Hotel Dataflow. Hotel Dataflow es un BI 360, no es un RMS 360. Aquí ya metemos todas las áreas de negocio del hotel y todos los informes relacionados entre ellas, ¿vale? Todo esto son vídeos chiquititos que explican el alcance de cada uno de ellos. Pero bueno, sí, el precio lo tienes aquí, ¿eh? Bueno, pues Maximiliano, te remito que directamente comentes con ellos a la pregunta que me haces y vamos a dar ya por finalizado el webinar. Bueno, pues ya habéis visto que tenemos aquí a dos auténticos conocedores del mundo de los hoteles y bueno, estamos deseando ver
esos nuevos webinars sobre las herramientas que nos has comentado, ¿verdad? Esas que son más grandes todavía que El Dataflow es un monstruo. el Revenue Management. Muy Así que bien. muchísimas gracias, Antonio y Chema, por vuestro tiempo y por vuestras explicaciones. Muchas gracias a todos. vosotros por la paciencia. Cuidaos. Cuidados. Suerte, ánimo. Y a todos los asistentes, pues muchas gracias. Estar atentos a próximos webinars para hoteles en tecnowebinars.com. Y nada más, desde Barcelona a Sant Cugat, al norte de Barcelona. Pues nada, un saludo y hasta la próxima. Adiós. Un Chao, saludo. adiós.